Miguel, ¿quiénes son los culpables de lo ocurrido en la guardería ABC? Ya hay una sentencia en materia penal, una sentencia que llegó tardíamente, fue el día 13 de mayo de 2016, en donde un juez federal condena a 19 personas en penas que oscilan desde 1 año hasta 28 años de prisión. O sea, no lo dice el abogado, lo dijo el Poder Judicial de la Federación. Posteriormente apelaron tanto las víctimas como las personas condenadas, y un tribunal unitario, que consta de un magistrado federal, confirmó casi en su totalidad la sentencia el 9 de junio de 2017. Son culpables varias personas, de la guardería ABC los dueños 2 de 4, de las autoridades federales distintos servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, empezando el entonces delegado en Sonora, gente encargada de guarderías, servidores públicos del gobierno del estado de Sonora y servidores públicos del municipio de Hermosillo. Genéricamente, esas son las personas culpables penalmente. Ahora bien, una vez que se confirmó y se modificó en algo la sentencia el 9 de junio de 2017, esta sentencia, este proceso penal, por homicidio culposo y lesiones culposas, tanto las víctimas como los condenados se fueron a un juicio de amparo. Un juicio de amparo que va a revisar la constitucionalidad de la sentencia del magistrado. Y el tribunal colegiado, Tribunal Federal en Hermosillo, yo creo que impactado por el caso de la guardería ABC, no quiso tomar el caso y lo deriva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se la pasa durante meses analizando si se iba a quedar esos diversos juicios de amparo o si los iba a devolver a Hermosillo. Y al final del día, el año pasado determinaron, hace más de 1 año, que iban a resolver los distintos juicios de amparo, tanto de víctimas como de las personas condenadas. No sé por qué han tardado más de 1 año. Ese artículo 17 de la Constitución, en su párrafo segundo, que habla de una justicia pronta, en este caso no se da. Y no me refiero nada más al año en donde ya trajeron el asunto, sino que estamos a punto de cumplir 10 años de injusticia, de impunidad, en el caso de la guardería ABC. ¿Qué implicación tiene ahí el exgobernador Eduardo Burrs? El exgobernador no es parte de la sentencia, no es parte de la sentencia. Inclusive, el hoy presidente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, casi 10 años atrás, acaba de ingresar a la Suprema Corte, tenía unos meses, y fue la última facultad de atracción de investigación de violaciones a garantías individuales, en donde este ministro, hoy ministro presidente, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, dentro del estudio y la investigación que realizó, él sí determinó que existía responsabilidad tanto del gobernador como de directores generales del IMSS y demás servidores públicos. Al momento de someter a votación esta facultad extraordinaria que tenía la Corte, porque no era vinculatoria, los demás ministros decidieron que efectivamente hubo violaciones a derechos fundamentales de las víctimas, pero atribuibles a autoridades de segundo nivel. Ni Eduardo Burrs, ni tampoco los dueños de la guardería, aunque hay 2 condenados, ni tampoco los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Obviamente, después de esta facultad, que utilizó muy pocas veces la Corte y no sirvió para nada en el caso de Aguas Blancas, en el caso de un caso que hubo en Chiapas, en fin, no sirvió, ya no la tiene. Ahora la tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus recomendaciones tampoco son vinculatorias. Pero a casi 10 años de los acontecimientos, de que la Corte interviene en esta investigación de violaciones graves, ¿por qué hoy, que tienen el amparo en la ponencia del ministro Mario Pardo Rebolledo, integrante de la primera sala, de donde viene el hoy presidente de la Corte, por qué no resuelven los asuntos? ¿Por qué dejar durante tantos años sin certeza jurídica y en impunidad el crimen de 25 niñas, de 24 niños, de decenas de niños lesionados, que van desde niños y niñas que inhalaron humo, otros niños que las lesiones son físicas, están quemados, y otros niños que además de las lesiones físicas
tienen discapacidad física motriz porque tienen amputaciones, y hay otros pocos que además de estar quemados, de tener discapacidad física, también tienen daño neurológico irreversible. O sea, esta es la tragedia más grave de la niñez, que no tiene precedente, y hoy hablamos de impunidad, de falta de castigo. ¿Por qué razón gente de segundo nivel y no de primer nivel? ¿A quién se está protegiendo desde las instancias judiciales? Bueno, eso realmente al momento de que se consignó el expediente por la Procuraduría General de la República y el juez determinó individualizar la pena a determinadas personas, pues eso ahora sí que es la valoración que tiene el Poder Judicial de la Federación. Generalmente esto pasa. Quiero pensar, de manera subjetiva, que los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social, el gobernador del estado, tienen una responsabilidad de asumir el cargo. Pero en este caso se individualiza la culpa, el grado de culpabilidad. Tienen un delegado en Sonora, como tienen otro en Quintana Roo, como tiene otro en Yucatán, como tiene otro en Querétaro y en todo el país. Quisiera pensar que quizá por esa responsabilidad que delegan a través de los delegados o a través de sus distintas áreas normativas, se llegó a la conclusión que ellos penalmente no eran responsables, pero eso lo valoró y lo determinó el propio Poder Judicial de la Federación. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno de Felipe Calderón ahí? Me queda claro que él es el jefe del Ejecutivo Federal, que está implicado el entonces director del IMSS por la subrogación, pero también está de alguna manera implicada la prima de la señora Margarita Zavala, quien es esposa del expresidente. Que ella, por cierto, no fue condenada. De las cuatro personas que tenían la autorización de subrogación de la guardería ABC, eran 4 socios. Precisamente la prima de la entonces, de esposa del entonces presidente de la República, ella no salió condenada, ni tampoco su esposo. Fueron otros 2 socios quienes sí salieron condenados y hoy están en el amparo que conoce la Corte, al igual que las víctimas, para ver si existen deficiencias procesales de debido proceso y pueden salir absueltos. Pero ese tema tiene que ver directamente con el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué grado de responsabilidad tuvo el gobierno federal? Pues yo creo que toda, porque al permitir el funcionamiento de una guardería que no tenía las condiciones mínimas de protección civil, ante un acontecimiento que derivó en la muerte de 49 niñas y niños y decenas de niños y niñas lesionados y también adultos, si hubieran tenido la precaución, si se hubieran seguido los protocolos de seguridad, pues no estaríamos hoy sentados aquí hablando de esta tragedia, ni teniendo tantas víctimas familiares que no terminan el luto. O sea, es una tragedia que pudo haberse prevenido. O sea, hay responsabilidad. Fue en Hermosillo, fue en una guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social, a particulares como los hay a lo largo y ancho del país. Espero que esa sea la última tragedia que acontezca en una guardería subrogada del Seguro Social, porque han seguido muriendo niños dentro de guarderías, tanto privadas como subrogadas o autorizadas por autoridades gubernamentales. No se aprendió. Después del 5 de junio de 2009 a la fecha hay más niños muertos, aunque de manera aislada a lo largo y ancho del país, y seguimos con el problema de las estancias infantiles. Entonces, las autoridades que tienen que velar por lo que la Constitución determina el interés superior de la niñez, que tiene que ver con condiciones de salud, de educación, de alimentación de la niñez, un esquema de protección reforzada, pues no lo hicieron, y las consecuencias son catastróficas para los niños y niñas que no están, para quienes están lesionados por el resto de su vida, porque les cambió la vida para mal, pero para su núcleo familiar también, para sus padres, para sus hermanas, para sus hermanos, para sus abuelos, porque les cambió la vida para mal. Y lo grave de esta situación es que ya después de Felipe Calderón, de una extracción panista, ya llegó un presidente de extracción priista, ya se fue, ya llegó y está uno de extracción de izquierda, de Morena, y siguen aletargando muchas cosas. En el Poder Judicial de la Federación han cambiado de ministros, presidentes,
inclusive se ha nutrido la Corte de diversos ministros, y de todas maneras no se resuelve el asunto penal. O sea, sigue en la impunidad. Hoy, penalmente, no hay un responsable de manera definitiva por el asunto del incendio de la guardería ABC. Tus defendidos, ¿a quiénes señalan como culpables? Me queda claro que hay personas de segundo nivel, pero ellos tienen una lectura totalmente distinta de las entidades judiciales. ¿A quiénes están señalando? Pues como la mayor parte de la gente que conoce el asunto, al gobierno de la República, al gobierno del Estado de Sonora, que también se dice, sin que se haya probado, que en la bodega contigua, en la bodega anexa, que era un recinto de almacenamiento fiscal del gobierno del Estado, es donde se incendió este fuego, que por las faltas de medida de protección civil se propaga a la guardería y genera ese caos. Y también, pues obviamente, las autoridades del municipio de Hermosillo, que la guardería pues no estaba en un lugar en donde se tuvieran situaciones de protección. Enfrente hay una gasolinera, hay una llantera, hay lugares en donde pues podría generarse una tragedia. Sin embargo, siguieron autorizando el uso de suelo para esa función. O sea, es una combinación de los tres órdenes de gobierno: municipio de Hermosillo, gobierno del Estado de Sonora y gobierno de la Federación, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, que en esta combinación de irresponsabilidad provocaron una tragedia que pudo haberse evitado. ¿Qué está pasando en el Poder Judicial? Se está hablando de que aparentemente hay una independencia entre poderes y que ellos tienen la última palabra en este tema. Pero, ¿por qué no se resuelve? ¿A quién se está defendiendo? ¿A quién se está tapando para no afectarlos? Ya vimos que ya cambiaron dos presidentes después de lo ocurrido, pero no hay solución y le toca al Poder Judicial decidir. Desde tu particular perspectiva, ¿qué se está ocultando, Miguel? No lo sé, no sé qué se oculte, pero lo que sí es una realidad es que se está violando los derechos humanos de las familias víctimas de la guardería ABC. Te repito que el artículo 17 de la Constitución, en su párrafo segundo, habla de una justicia pronta. ¿A 10 años? ¿Sin responsables? Y esto por lo que hace a la cuestión penal, pero por lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo Federal, con el Poder Ejecutivo del Gobierno de Sonora, con el Poder Ejecutivo del municipio, pues también ha habido una irresponsabilidad enorme respecto a determinadas situaciones que tienen que ver no con cuantificaciones indemnizatorias, sino con medidas rehabilitatorias. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha suspendido servicios subrogados que le venía dando a distintas víctimas del incendio de la guardería ABC, que por razones obvias no se atendían en el instituto, porque es como si te mandan a terapia a una mujer violada con el violador. Entonces, por obvias razones, se canalizaban y les tienen suspendidos los servicios. En muchas ocasiones, ante la necesidad de tener este tipo de tratamientos, terapias, medicamentos en otros casos, pues han tenido que erogar de su patrimonio bajo el compromiso de que el Instituto Mexicano del Seguro Social va a reembolsarles el dinero que ellos erogan producto del hecho victimizante, no porque se les ocurra. No ha habido ese reembolso.